Hola a todos, hoy vamos a ver lo que es un vector fijo en el espacio, o sea, en R3. Aquí tenemos una representación de un vector, el vector AB, va desde A hasta B y lo hemos metido ahí en un paralelepípedo para comprender mejor qué es un vector. Bueno, pues este vector tiene una serie de características. En principio, bueno, podemos decir que tiene un punto de aplicación, tiene una dirección que sería la recta en la que está incluido, tiene un sentido, en este caso desde A hacia B, y por otra parte tiene un módulo que sería lo grande o lo pequeño que es ese vector, ¿verdad? Bueno, esto lo podríamos representar como AB, sería el vector, y ese vector pues sería igual a A2 menos A1, B2 menos B1, C2 menos C1. Esas serían las coordenadas que nos daría el vector, porque lógicamente la amplitud que tendría eso, pues sería la distancia, sería como calcular la diagonal de ese paralelepípedo. Podríamos calcular primero, si queremos, la diagonal de estas dos coordenadas y luego con esa diagonal y esta diagonal calcular la otra. O sea, nos basaríamos para calcular ese módulo en el teorema de Pitágoras, pero en 3 dimensiones. Por lo tanto, podríamos decir que el módulo de este vector sería la raíz cuadrada de A2 menos A1 al cuadrado más B2 menos B1 al cuadrado más C2 menos C1 al cuadrado. Y de esta manera nos saldría el módulo, es decir, lo que mide. Como vemos, nos recuerda al teorema de Pitágoras bastante, ¿verdad? Bueno, pues cuando yo tengo un vector en R3, yo puedo tener muchos vectores que tengan esa misma dirección, ese mismo sentido, ese mismo módulo, y a todos esos vectores se les llaman vectores equipolentes. Por ejemplo, yo tengo ahí uno, puedo tener otro, puedo tener distintos vectores que tienen esas características que hemos dicho. Lo que pasa que no están cogidos a un punto de aplicación y por eso se le llaman vectores libres. Bueno, pues esos vectores libres los podemos definir ahora con una letra. Vamos a quitarlos y podemos expresarlos como una V con una flechita y tendría las coordenadas A, B y C, por ejemplo. Y aquí el módulo del vector libre pues sería prácticamente igual que esto, sería igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Como vemos, pues se parece prácticamente el módulo de uno al módulo de otro. Lo que pasa es que este estaría fijo ahí, sería un vector fijo, y aquello ya serían todos los vectores que hemos visto, que tienen todos, como hemos dicho, la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Y esos son los que forman los vectores libres, que era lo que queríamos ver hoy, lo que era un vector libre. Si a esto le diésemos unas coordenadas, unos números, pues podríamos ver cómo sale ese módulo y cómo sale ese vector. Vamos a verlo. Bueno, pues si tenemos un vector fijo que va de A a B y las coordenadas del punto A fuesen en el espacio R3, 3, 2 y 1 y las de B fuesen 5, menos 3 y menos 4, pues el vector AB, que iría desde A hasta B, lo podríamos poner como 5 menos 3, menos 3 menos 2 y 4 menos 1. Es decir, que el vector AB tendría las siguientes coordenadas: 5 menos 3, 2, menos 3 menos 5 y 4 menos 1, que sería 3. Y si quisiéramos calcular ese módulo, lo podríamos hacer con esto, lo podríamos hacer con lo otro. Bueno, pues vamos a calcular el módulo desde aquí arriba para seguir la fórmula que hemos puesto antes. Sería, como hemos dicho, la raíz cuadrada de 5 menos 3 al cuadrado más
menos 3 menos 2 al cuadrado más 4 menos 1 al cuadrado. Esto me daría 2 al cuadrado, con lo cual llegamos a estas coordenadas, más menos 5 al cuadrado, más 3 al cuadrado. 2 al cuadrado, que serían 4, menos 5 al cuadrado serían 25 y 3 al cuadrado serían 9. Por lo tanto, esto me daría la raíz de 38. Bueno, pues el módulo de ese vector fijo sería raíz de 38. Y si tuviéramos un vector libre, v, que tuviese las coordenadas 3, menos 6, 5, pues haríamos exactamente lo mismo si quisiéramos calcular el módulo. Ya hemos visto que el módulo se pone, aquí no lo hemos puesto, se pone entre barras. Luego el módulo del vector v sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. O sea que el módulo del vector v sería 9 más 36 más 25. Sería 9, 6, 15, 5, 20, 3, 5, 70. Bueno, pues sería la raíz de 70. Con lo cual, bueno, no lo vamos a calcular, pero si lo calculáramos, pues nos saldría ahí el número, el valor exacto de ese módulo. Bueno, he querido hacer este dibujo para que veamos que realmente lo que estamos haciendo es utilizar el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones. ¿Veis? Que calculamos en este, por ejemplo, ¿por qué es la coordenada A2 menos A1? Pues porque realmente eso me da la diferencia en el eje X. La B, ¿por qué es B2 menos B1? Porque me da lo que mide en el eje Y. Y C2 menos C1 porque es lo que miden en el eje Z. Lógicamente, vamos a hacerlo aquí en 2 dimensiones para verlo un poquito más claro. Bueno, pues si yo tengo aquí el punto A que fuese x1, y1, y aquí el punto B que fuese x2, y2, como este sería el eje X, para calcular esta distancia, pues lo que tenemos que hacer es, desde aquí que está x2 hasta aquí que está x1, si lo restamos me daría esta distancia en x. Y la y, pues desde y2 que estaría aquí, hasta y1 que estaría aquí, me daría la distancia y. Entonces, teniendo la distancia x y la distancia y, lo que calcularíamos sería la hipotenusa de ese triángulo que se nos forma. Aquí estamos hablando ahora en 2 dimensiones. Por lo tanto, esto sería la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Al pasarlo esto a 3 dimensiones, pues habría que hacerlo 3 veces. Por eso me salen 3 valores dentro de la raíz, pero en realidad es el mismo procedimiento. Bueno, pues una vez que sabemos ya lo que son los vectores fijos y los vectores libres, en próximos vídeos iremos viendo qué operaciones podemos hacer con ellos, qué propiedades tienen y muchísimas cosas más. Así que os espero en próximos vídeos.